Bien, volvemos a su programa La Obra de Gracia de la Iglesia Cristiana Divina Gracia de la Comuna de La Florida. Y bueno, nuevamente saludamos a los que recién se están reincorporando a la señal distintiva en el dial FM y también a través de internet en el www.encuentrofm.cl. Un saludo muy grande a nuestros hermanos de Costa Rica, Nicaragua, cierto que ellos gentilmente con 3 horas de diferencia están escuchando este programa radial, que es un programa que no busca en ningún minuto llenarse los bolsillos o hacer crecer las arcas de la iglesia, sino que muy por el contrario quiere enseñar e indicar el camino a través de Jesucristo sobre un evangelio que es exacto, un evangelio que no tiene dobleces. Nosotros hemos estado durante varias semanas explicando los atributos de Dios y hoy día singularmente nos hemos detenido entre un tema que causa mucha polémica, mis hermanos, mis pastores, obispos, lo que es la gracia de Dios. Pero antes de entrar a lo que significa la gracia de Dios, a mí me gustaría hacer un comentario de este término tan manoseado que es la gracia, ¿cierto? O sea, hoy día la gente, Pastor Andrés, tiene esa tendencia a crear su propia burbuja evangélica. O sea, no se congregan, no escuchan mensajes bíblicos, no leen la Biblia, no tienen una vida de oración y lo único que quieren es pasarlo bien. O sea, por eso usted de repente va pasando, no sé, por el centro de la ciudad y ve que hermanos están metidos en un pub, están metidos en un... bueno, si se pueden llamar hermanos, ¿cierto? O están metidos en alguna discoteca, o están en un restaurante con una mesa llena de alcohol, ¿cierto? Y bueno, nosotros entendemos que esa burbuja religiosa es la que aparta a la gente del Evangelio, que no le lleva al conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Simplemente por algo que es muy, muy importante, lo tiene que saber todo creyente. La Biblia dice claramente que por el mal testimonio de algunos se enfriará el amor de muchos. Entonces, se ponen bíblicos en ese minuto cuando usted los confronta, ¿cierto? Sabemos que nosotros no predicamos un evangelio de condenación. Sí predicamos la realidad del cielo y del infierno, predicamos la realidad de el creyente en su vida diaria y le indicamos, yo quiero darle a usted una máxima que yo hice eco en mi vida y que me la enseñó un siervo del Señor allá en Costa Rica, el pastor Tibor Mesaros. Él dice, prefiero que usted se vaya enojado de acá, se vaya molesto, pero usted no va a salir engañado. Y nosotros le decimos lo mismo, ¿cierto, pastor Andrés? Nosotros no vamos a torcer la Biblia. Y usted se puede enojar, pero ¿sabe qué? Enójese con el que la inspiró. No se enoje con nosotros. ¿Ya? Y yo le invito a usted a salir de esa burbuja evangélica, de esa burbuja religiosa que usted ha llevado paulatinamente, año tras año, día tras día, ¿cierto? Década tras década, porque lo primero que le dicen las personas cuando son confrontadas es que yo llevo 30 años, yo llevo 20 años, yo llevo 10 años, llevo 5 años y mi pastor, etcétera, acá, y mi obispo. Sí, pero como decía el pastor, la reflexión que nos dejaba antes de despedirnos de la primera etapa del programa, o sea, no busque una iglesia que sea cómoda para ti, no busque una iglesia que esté cerca de tu casa, busca una iglesia donde se te predica el evangelio. También yo voy a hacer otra reflexión, pastor, ¿cierto? Que un buen predicador no es el que salta más, no es el que grita más, no es el que hace gestos histriónicos como un actor de Hollywood, sino que es el que mejor conoce la palabra de Dios, es el que mejor conoce las escrituras y sabe que cuando las pone en práctica, ¿cómo? A través de su testimonio, ¿cierto? Hay mucha gente que le dice a la ley y al testimonio, no, hoy día es al testimonio, porque la ley quedó obsoleta, ¿cierto?
Cristo mismo nos dice y nos señala ahí, dice, un nuevo mandamiento os dejo, que os améis los unos a los otros. Y paran ahí. Muchos paran ahí, muchos teólogos, ¿cierto?, de alta alcurnia, paran ahí. Pero tienen que contemplar la segunda parte de la frase que Jesucristo nos enseña, y nos dice que vuestro amor sea sin fingimiento. Y ahí se ve manifiesta la gracia. Se ve manifiesta. Porque el amor y la gracia de Dios se ven reflejadas en que yo diga la verdad. En que yo diga la verdad. Aunque moleste. De verdad. No es para condenarte. Y mire, ya cuando ya se ponen muy teólogos los hermanos que son confrontados, o los pastores, dicen, si ni él mismo me juzgó, ¿por qué tú me lanzas una piedra? Si él que me dio salvación y vida eterna, él no me condena. Perdón. Cuando nosotros hemos sido salvados por Jesucristo, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Por lo tanto, usted no puede continuar con su vida simplista, ¿cierto? Con su vida dentro de esa burbuja que a usted no le hace respirar ni oxigenar su oxígeno, su cerebro, ¿cierto? Para entender lo que significa la salvación por medio de la cruz. Algo tan elemental. ¿Qué significa la gracia de Dios? Significa perdón, compasión, tolerancia. Muchas personas demuestran por medio de sus vidas que creen que la gracia de Dios es casi exclusivamente el perdón no merecido de Dios. Para estas personas, la gracia de Dios supuestamente les perdona, ojo con esto, cualquier pecado que ellos cometan. Y toman como texto base, todo me es lícito. Pero viene la segunda parte que dice, no todo me conviene, ¿cierto? Por medio de su vida llena de religiosidad, porque eso es ser religioso. Eso es ser religioso. Vivir dentro de una burbuja evangélica. Crear su propio hábitat de fe, de una fe que no es la bíblica. Porque cuando ya se ven, como yo lo explicaba recién, confrontados a través de la Biblia, ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Si al final el que nos va a juzgar es Dios. El libro de Corintios dice que yo a usted le puedo juzgar, pero con justo juicio. ¿Cierto? Estas personas que carecen de la gracia y del poder divino, ¿cierto? Siempre están pecando, ¿ya? Y argumentan, dicen, podemos vivir de la forma que nos dé el deseo de vivir, y si pecamos, lo único que necesitamos es pedir el perdón de Dios, y su abundante gracia siempre nos perdonará. Y al final dicen, gloria a Dios, aleluya. El libro de Juan en el capítulo 5, versículo 41 dice, gloria de hombre no recibo. Así que usted está dando gloria a Dios, perdóneme, usted está cometiendo una herejía. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Esto para ellos significa estar libres de la ley. Tales individuos significan que están libres del pecado del legalismo y se sienten convencidos que están bien con Dios por su abundante gracia. Sin embargo, los que viven de esta forma son precisamente la clase de personas a quienes se refiere el libro de Judas en el versículo 4, que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados a esta condenación, hombres impíos, y cuando digo hombre también digo mujeres, porque habla en general del género humano, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 15, plantea las siguientes preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ahora, usted, amigo Radio Escucha, ¿qué cree? ¿Sí o no? Bueno, es evidente que si la gracia de Dios fuera dada solamente para el perdón de los pecados, concedido de una forma indiscriminada a todos los que se lo pidan, la respuesta para las preguntas planteadas en Romanos 6, del versículo 1 al 15, sería resonante. ¿Y usted sabe lo que diría? Sí, ¿cómo no?
Porque entre más pecamos, tanto más puede demostrar Dios su abundante gracia en nosotros. La Biblia dice que hay un ay al que peca deliberadamente. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Cuál es el verdadero significado bíblico de la gracia? Notemos primeramente el significado de la palabra original griega, y la concordancia que hace el teólogo Strong dice que gracia es la influencia divina sobre el corazón, y ojo con esto, y su reflejo en la vida. ¿Ve eso usted? Qué tremendo, ¿cierto? Qué significado más noble el que le hace Strong y que le atribuye a la palabra gracia. Con este significado concuerda toda la Biblia en todos los versículos donde pone sobre cómo es y qué es la gracia de Dios. Por ejemplo, veamos un pasaje bíblico en el libro de Tito, ¿cierto? Tito capítulo 2, versículo 11, 12 y 13, donde nos enseña cómo es realmente la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, ojo, renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Comprendió usted o no comprendió? Estos versículos nos demuestran claramente que la gracia de Dios no se refiere únicamente al perdón de Dios, sino que se refiere específicamente al poder de Dios, y que este nos da para dejar de practicar el pecado en nuestra vida diaria y vivir una vida santa día tras día. Ahora bien, a la luz de esta verdad bíblica, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como lo dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. ¿Percibe usted ahora el verdadero mensaje que el Espíritu Santo desea comunicar a nuestro corazón, es decir, al suyo y al mío, a través de estos versículos que muchas veces son mal interpretados, Pastor Andrés? ¿Cierto? En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, la gracia de Dios de ninguna manera merma o se detiene, ¿cierto? Y habla respecto de vivir una vida santa, no una vida santulona, que son dos cosas totalmente distintas, sino más bien la gracia de nuestro Dios en nuestra vida, ¿cierto? Tanto en la suya y en la mía, en la del Pastor Andrés, en la de nuestro hermano radiocontrolador, aumenta, ¿cierto?, esa necesidad de tener una búsqueda permanente para el Señor, es decir, su vida consagrada al Evangelio, vivir para Dios. Dios nos advierte en términos, ¿cierto?, inequívocos, aunque Él no se equivoca. Dice: no recibáis en vano la gracia de Dios, como le dice el libro de 2 de Corintios en el capítulo 6, versículo 1. Por eso damos gracias a Dios por su abundante gracia, que nos guarda relación con el agradecimiento con lo que es la gracia de Dios. Y por eso es importante que usted hoy día la reciba para la salvación de su alma, reconociendo que usted no puede pisotear la sangre del Señor Jesucristo, reconociendo que usted ya y yo siempre lo hemos hecho mal. Pastor, y quiero detenerme en esto. Es importante señalarle a la gente, cuando uno habla del fracaso, ¿cierto?, señalarles que a usted no le gusta que le digan que es un fracasado, sabiendo a lo mejor en su interior, en su conciencia, que sí lo es. A usted no le digan que usted se ha equivocado, a usted no le digan que usted ha pecado, porque como usted ha manejado históricamente esa burbuja simplista y religiosa, esa burbuja evangélica en la que ha estado autosometido, porque es el ser humano, ¿cierto?, hermano radiocontrolador, que se mete, ¿cierto?, que la crea para vivir de acuerdo a su propio corazón, a su propio pensamiento. Y en el minuto en que Dios lo confronta a través de su palabra, usted se pone más bíblico que Dios. Usted se pone
Y yo también lo hacía. Usted se pone más misericordioso que Dios. Usted se pone más terrible que Dios. Entonces, la Biblia dice claramente que Dios mira de lejos a los soberbios. Ahora yo quiero explicarle, ¿cierto?, qué es la gracia, ¿cierto? Recién el pastor Andrés nos explicaba que vivíamos bajo el pacto de la gracia. Este bello sistema, ¿cierto? La dispensación de la gracia. ¿Por qué hice y escribí esto como el pacto de la gracia? Porque hoy día todo el mundo habla de pactos. ¿Ah? Y yo quiero detenerme en eso también porque a mí me da mucha risa escuchando a predicadores mentirosos, predicadores que son sinvergüenzas de verdad. Predicadores, sí, hay que decirlo. Sí. Predicadores que son, aparte de ser asesinos espirituales, ¿ya?, y que tienen doble condenación porque son ladrones, son mentirosos. Y contra ellos el juicio de Dios ya está decretado. Porque han abusado del tema que nosotros hoy día estamos exponiendo, que es la gracia. Hoy día a usted le dicen que el evangelio es un evangelio de oferta. O sea, pastor Andrés, usted deposite, no sé, pues 500.000, 1.000.000, 10 millones, su casa, su vehículo, las joyas de su esposa, ¿cierto? Las pertenencias de sus hijos, porque Dios tiene una nueva promesa para usted, tiene un nuevo pacto contigo. El único pacto que Dios tiene con el hombre, ¿cierto?, es a través de Jesucristo. La Biblia dice claramente, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le conocieron. Entonces, cuando usted le enseñan esto de los pactos, están desechando la gracia. O sea, están diciéndole a usted, amigo, amiga, usted tiene que dar para recibir. Y se ponen bíblicos porque dicen más bienaventurado dar que recibir, ¿cierto? O sea, toman textos, los sacan del contexto y lo transforman en pretexto para argumentar y farandulizar su postura evangélica, que no guarda ninguna relación con la Biblia, con el cristianismo propiamente tal. El Señor Jesucristo, ¿cierto?, nos señala de que en el tiempo final vendrían hombres amadores de sí mismos, a través de Pablo cuando le enseña a Timoteo, vanagloriosos, ¿cierto?, que negarán la eficacia de la piedad, negarán la eficacia de la misericordia, de la gracia. ¿Cómo? Con sus actos. Y le recomienda al joven Timoteo, que era pastor de una iglesia muy, muy joven, ¿cierto?, que evite a esta gente. ¿Cómo? Confrontándolos con la palabra. Entonces, usted me dirá, los hermanos de Costa Rica, algunos me decían, y las hermanas particularmente me decían, pero pastor, usted es muy peleón. No, si yo no peleo con nadie, o sea, yo no tengo la capacidad de pelear con nadie. Pero yo conozco uno que juzga y pelea, y se llama Jehová de los ejércitos, que es el papá de Jesucristo, que lo mandó a morir por usted y por mí, y a sacarlo de su vida simplista, de su vida religiosa, retirarlo de esta mezquindad, de estos parásitos, ¿cierto?, que viven de las ovejas, de estos que trasquilan indiscriminadamente a las ovejas. Y quiero decirle que esto no es gracia. Eso no es gracia para nada. Para poder entender lo que sí es la gracia, tenemos que comenzar hablando acerca de lo que no es la gracia. ¿Y qué mejor que hablar del pacto de la ley, o de estos pactos que nos señalan estos apóstoles y que están tan de moda, ¿cierto? Porque hoy día, como decía el hermano Josué Irión, existe una enfermedad que se llama apostolitis. O sea, ya nadie quiere ser pastor, ya nadie quiere ser evangelista, nadie quiere enseñar en la iglesia, nadie quiere ser maestro, ¿ya? Porque también esta gente enseña de que usted tiene que tener una cobertura apostólica, porque estamos viviendo el tiempo de la Reforma. El tiempo de la Reforma se vivió en la época de Lutero. Hoy día nosotros vivimos la dispensación de la gracia, que corresponde a otro contexto histórico, y es cosa que usted analice. Si no le gusta la Biblia, analice la historia para que no le metan el dedo en la boca. Porque ¿cuántas veces a nosotros, pastor Andrés, nos han querido meter el dedo en la boca y nosotros literalmente se los mordemos y se los arrancamos? En serio.
Somos así de peligrosos, nos decían en un evento por ahí. Antes de que viniera la gracia existió la ley. La ley era un pacto de obras. La Biblia dice que bajo el pacto de la ley, el perdón y la salvación se obtenían por medio de las obras. Aún esto era imposible, y ya no ser por la gracia de Dios, aún bajo la ley, nadie hubiera sido salvo. La ley decía, si obedecías, recibías. Recompensa tuya era la bendición. ¿No es igual a lo que enseñan estos falsos predicadores, estos apóstatas? Claro que es igual. Pero si tú desobedecías, recibías castigo, o sea, recibías maldición. El otro día yo escuchaba a un pseudo predicador y dicen, usted pierde el tiempo escuchándolo. Bueno, la Biblia dice que nosotros tenemos que conocer a nuestros enemigos, ¿ya? Y dice también que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros tenemos que temerle a Dios. Tenemos que escuchar a los falsos predicadores, a los que enseñan doctrinas que son una sarna, que son una peste, que son una lepra para el pueblo evangélico, y confrontarlos solamente con la palabra, ¿cierto? Y yo escuché a este predicador y él decía que si usted tenía un vehículo que era del año 95 para atrás, y después lo subió a 2000 en el mensaje siguiente, usted estaba maldito. Por lo tanto, venga y pacte. Entonces le decían, hermano Andrés, si tú quieres que tu hijo salga de la droga, salga de la perdición, venga y pacte. Yo vi un video de una Jezabel que se hace llamar profetisa, apóstola, ¿cierto? Ahí, que se llama Wanda Rolón, ¿cierto? No, perdón, Ana Méndez. Wanda Rolón también es una hija del diablo, de verdad, y hay que decirlo. ¿Ya? Ana Méndez decía, los de $1000 acá y los de 500 a la izquierda. ¿Perdón? O sea, tienen que pagar, la gente paga por escuchar la palabra. El pastor Tibor me contaba que en un evento que hizo el señor Giebel allá, pues yo no le puedo decir el pastor Dante Giebel, el señor Giebel, allá, la gente pagó entre 10.000 y 30.000 colones para estar en el evento, porque iban a recibir una nueva unción. Yo no conozco ninguna nueva unción. Yo conozco la gracia y la misericordia en este tiempo. La salvación, no conozco. Porque ellos precisamente señalan lo que yo explicaba antes, que la unción es gritar más, es tener a una audiencia cautiva con sus bromas, con sus chistes, inclusive en doble sentido. Riéndose de predicadores, ¿cierto? Y aún de gente de la Biblia que tuvo una vida santa, una vida ordenada, cosas que ellos no tienen. Entonces, así es como nos trata estas personas, así es como nos tratan estos pseudo evangélicos, porque no son cristianos. Esta gente es evangélica, pero no es cristiana. Nadie podía vivir bajo la ley, porque nadie podía obedecer o guardar la ley en su totalidad. Si guardabas toda la ley, ¿cierto?, pero fallabas en una cosa, te hacías culpable de toda la ley. En contraste, la gracia no es un pacto de obras, sino de fe, como lo veremos más adelante. Las limitaciones de la fe, la ley no puede justificar, como lo dice Gálatas en el capítulo 2, versículo 16, y en el capítulo 3, versículo 11. No puede dar vida, como dice Gálatas en el capítulo 3, versículo 21. No puede dar el Espíritu Santo, como lo dice Gálatas en el capítulo 3, versículos 2 al 14. No puede dar espiritualidad, como lo dice Gálatas en el capítulo 3, versículo 21, en el capítulo 5, versículo 5, y también como le dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 3. No puede perfeccionar o permanente lidiar con los pecados del ser humano, como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 7, versículo 19. Lo que puede hacer la ley trae maldición, de acuerdo a lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. Trae muerte, es decir, mata, como lo señala el libro de Corintios en el capítulo 3, versículos 6 y 7, y también el libro de Romanos en el capítulo 7, versículos 9 y 10. Trae condenación, como dice el capítulo 3 del libro de Segunda de Corintios en el versículo 9. Hace que el pecado sea revelado,
como dice el libro de Romanos en el capítulo 7, versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Declara al hombre culpable, como dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 19. Mantiene al hombre atado al pecado y la muerte, como lo dice el libro de Gálatas en el capítulo 4, versículo 3, 4 y 5. En el versículo 9, ¿cierto? Y también en el versículo 24. También lo señala el libro de Romanos en el capítulo 7, versículo 10 al 14, en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, donde señala que el hombre en pecado no puede cumplir la ley porque está condenado. ¿Cuál es el propósito de la ley? Proveer un patrón de justicia y rectitud, como lo señala el libro de Deuteronomio en el capítulo 4, versículo 8, y en el Salmo 19, versículos 7, 8 y 9. Revela, escúcheme bien, la santidad y la bondad de Dios, como lo dice el libro de Deuteronomio también, capítulo 4, versículo 8, y el libro de Romanos en el capítulo 7, versículos 12, 13 y 14. Identifica el pecado y revela al hombre esa condición, es decir, la condición de pecador, como lo señala el libro de Romanos en el capítulo 19, perdón, en el capítulo 7, versículos 7 y 8. También en el capítulo 5, ¿cierto? Versículo 20. También lo señala el libro de Gálatas en el capítulo 3, versículo 19. La ley era hecha para llevarnos a Cristo, de acuerdo a cómo lo señala Gálatas en el capítulo 3, versículo 24. Pero aquí viene lo más importante y lo central del programa de hoy día, que es enseñar qué es la gracia. La gracia nosotros la podemos definir como el acto que es totalmente sublime y misericordioso de Dios, por el cual ofrece salvación y vida eterna a todos los pecadores, de los cuales Pablo decía que era el primero, y bueno, el pastor Andrés y yo somos los segundos junto con el hermano radiocontrolador. No sé en qué lugar está usted, pero dice también que somos justificados a través de la sangre del Señor Jesucristo. Creo que donde mejor podemos ver este mensaje de la gracia es en las palabras que Jesús dice y señala ahí en Juan 3:16, que es denominado el corazón del Evangelio. Dice que, y usted a lo mejor lo ha escuchado y lo ha predicado ahí en el punto de predicación, o a sus hijos, o cuando está en un cumpleaños, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ojo, cree, no crea, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo nos habla acerca de esta gracia tan poderosa que hemos recibido de parte de Dios y que nos da la salvación, hermanos, de verdad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Dónde está eso? En el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Cuando leemos, ¿cierto?, los versículos anteriores, podemos entender que la gracia es un tremendo desarrollo y despliegue de amor, Pastor Andrés. Es un tremendo desarrollo y despliegue, ¿cierto?, de la misericordia, que son totalmente dos cosas distintas, la gracia y la misericordia, pero también de otro atributo que tiene el Señor, que es perdonar a una humanidad que no se lo merecía, en la cual estábamos usted y yo, el radiocontrolador, el pastor Andrés, ese apóstol que a usted le está mintiendo y al cual usted le levanta altares todos los días. Pues Dios ofreció su perdón aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2, capítulo del 1 al 5. El mensaje es claro, ¿cierto? Le vuelvo a preguntar. El mensaje es claro. Dios ama, ¿cierto?, al mundo porque entregó a su Hijo, ¿ya? Pero Él nos da un medio de salvación. ¿Cómo se llama ese medio? Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los hombres. ¿Dónde aparece eso? En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. El pecador cree, Juan 3:16, Romanos 10:10. Se recibe salvación. Y más encima, como dicen los vendedores, ¿cierto?, le da un combo, porque a usted no solamente le da salvación, le da vida eterna, como lo revela ahí el libro de Juan en el capítulo 3, versículo 16.
La gracia es la justicia de Dios, Romanos 3, del versículo 21 al 26. La ley del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, como lo señala el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 1 y 2, y como aparece manifestada en todo el libro de Gálatas. La ley de Cristo, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 21, pero ¿dónde está más explícita? Es en Gálatas capítulo 5, versículo 14, en Mateo capítulo 7, versículo 12, y también en el capítulo 22, versículo 40. El libro de Santiago también nos señala respecto de la ley de Cristo, en el capítulo 2, versículo 8. La gracia nos señala la libertad en Cristo. Libertad, no libertinaje. Libertad. Gálatas capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, capítulo 5, de los versículos 1 al 13. Y también, ¿cierto?, es lo que denominan estos pseudo apóstoles el pacto de la libertad, ¿ya? Que no es un pacto de libertad, sino que es simplemente la libertad propiamente tal. Porque en Cristo Jesús somos hechos libres, ya no somos esclavos del pecado, como lo señala el libro de Gálatas en el capítulo 4, versículo 22 al 26. Por lo tanto, la gracia de Dios se manifiesta universalmente a todo el mundo, pero también individualmente, porque Dios es un Dios personal para con cada uno de nosotros. Dios trata con cada persona a un nivel general o global, pero también lo hace así en forma individual o personalmente. El problema de la gracia. Desde los tiempos de la iglesia primitiva ha existido un problema con el Evangelio de la Gracia. En aquel tiempo muchos judaizantes querían seguir viviendo bajo los preceptos de la ley. Y ocurre hasta hoy día, no es solamente en esos tiempos, sino que eso se ha manifestado a través de los siglos, ¿cierto? Pues no habían entendido el verdadero significado de la gracia. Lo peor del caso era que también querían hacer que los gentiles que ponían su fe en Cristo también guardaran la ley de Moisés, como ellos lo hacían. O sea, un fariseísmo a nivel global, como decimos nosotros. O sea, www.fariseísmo.com, ¿cierto? O sea, aunque puede sonar divertido, pero así era. A ellos se les hacía muy difícil entender que eran libres en Cristo Jesús. Estaban acostumbrados a tratar de recibir la justificación por medio de las obras, como lo hace la Iglesia Católica, como lo hacen aún muchas iglesias pseudoevangélicas. Y por lo mismo les parecía imposible el que ahora el simple hecho de haber creído en Cristo recibieran la justificación, ¿cierto? En Hechos capítulo 15 se tuvo que llevar a cabo en Jerusalén el primer concilio de la iglesia cristiana para resolver el problema de los judaizantes, los cuales querían seguir imponiendo cargas a los nuevos creyentes en Cristo que eran de descendencia gentil. Yo he escuchado decir a los adventistas que no son cristianos, ojo, los adventistas no son cristianos, ellos predican otro Cristo, porque ellos hablan del día de reposo, ellos se declaran el Israel espiritual. Déjeme decirle que eso no es así. El Espíritu Santo guió a los apóstoles a ordenar a los gentiles que no tenían que guardar la ley, o sea, Dios mismo. Hoy en día el concepto de la gracia es para algunos cierto difícil de entender, porque también piensan que tienen que hacer algo además de creer para poder salvarse. Cuando no se entiende el verdadero concepto de la gracia, el hombre en su mente humana, en su mente racional, siempre tratará de ayudarse en su salvación por medio de obras. Algunos todavía creen y enseñan que aunque la ley pasó, todavía existen aspectos de la ley que se deben guardar. Y hasta piensan que ofenden a Dios y pierden su salvación si no lo hacen. O sea, tendríamos que caminar 32 pasos entre el día viernes y el día sábado. Tendríamos que decir solamente una cantidad de palabras. Cuidado, hay gente que también se hacen llamar judíos mesiánicos, los cuales también son una secta. El espíritu legalista sigue vivo en muchas formas distintas en algunos grupos de cristianos. En este tiempo la religiosidad le atrae de una manera pero irreconciliable. Se piensa que si no hay procesiones, ritos y obras distintas, no es posible que haya salvación o relación con Dios. El apóstol Pablo nos habla en contra de dejar la gracia y volvernos a los débiles y pobres rudimentos que esclavizan.
guardando días, meses, tiempo y los años. ¿Dónde aparece eso? Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8 al 11. Además, ojo, y vuelvo al tema del día sábado. Algunas iglesias han sabatizado el domingo, Pastor Andrés. Se añaden ritos como el bautismo, ¿ya? La misa, la confesión de hombres, y hombres como el argentino Francisco, que es denominado el vicario de Dios, ¿cierto? Y que también se hace mediador. La penitencia y los sacramentos como requerimientos trascendentales, ¿cierto? Como parte de la salvación. Aquí me voy a detener. Algunos llamados evangélicos también tienen tendencias legalistas o tradicionalistas. Por eso usan vasos de agua, ordenan ayunos forzados, toman el tiempo a los que oran y de esta manera piensan que aseguran su salvación. El apóstol llamó esta serie de prácticas y rudimentos mundanos. Tienen la verdad, dice Pablo, ¿cierto? Tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humilde y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Dónde está eso? Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 23. Cuando no se tiene un conocimiento pleno acerca de lo que la gracia representa y lo que en realidad es en verdad para el creyente que está en Cristo, se tratará, escúcheme bien, de añadir formas, estilos, estrategias, inclusive tradiciones, para que su religión sea más completa. Sin embargo, la gracia de Dios es completa y tiene grandes bendiciones, las cuales veremos más adelante. Pastor Andrés. Amén. Amén. Estamos resumiendo, estamos tratando de predicar, enseñar lo que es la gracia de Dios, siendo un atributo de Dios, por lo tanto, lo comentamos entre tanto, en intermedio, quizás muchos pastores, obispos y quizás líderes de la iglesia van a estar en contra de esta predicación, pero te digo, no te enojes con nosotros, enójate con la Biblia, si esto está en contraposición a lo que tú has predicado, lo que tú has enseñado. La gracia de Dios es un atributo de Dios, es un atributo inseparable de Dios. La gracia es una actitud de Dios hacia el hombre, siendo un ser superior hacia un ser inferior. El significado de la palabra gracia en el Antiguo Testamento se entiende como el concepto como favor, y lo podemos encontrar en Oseas 14:4, dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mira, Pastor Mario, qué importante. Amén. Es decir, él reconoce que Dios es un Dios de ira, es un Dios justo, y para él las cosas buenas son buenas y las malas son malas. Esto te diga, ya ahí la finito de lo que es la gracia de Dios, porque aquí está hablando en un versículo de la ira de Dios y de la gracia de Dios. Él renuncia a su justicia, a su ira, para aplicar gracia, ¿entiendes? Pero, pastor, por lo tanto, Dios no es terrible, es temible. Temible, sí. Okay. ¿Ya? Entonces, en el Nuevo Testamento la gracia de Dios está centrada en la persona de Jesucristo a través de su salvación. La palabra en griego es charis, que significa regalo o dádiva, un favor inmerecido. Voy a tratar de enseñarte en estos minutos que nos quedan lo que es la gracia de Dios, porque cuál es el propósito de estar nosotros enseñando. Mira, yo anoche estuve en una vigilia personal en mi casa, hago vigilias personales y... ¿Es autónomo usted? Sí, no, intimidad personal con el Señor. Verdad que hago una vigilia y aprovecho mucho el tiempo en oración, escucho alabanza, oro al Señor, y normalmente lo hago de los viernes a los sábados. Anoche el Señor me tuvo en pie hasta muy, muy tarde, y quiero mostrarte si la gracia de Dios está molestándote, si este mensaje, esta enseñanza te está molestando, recapacita y busca que no es algo inventado por los que estamos presentes aquí de hablar, y sí que queremos resaltar
Tengo en mano a este autor, A.W. Tozer, y habla de los atributos de Dios. Un hombre que para escribir un libro aquí, pastor, hay que invertir mucho tiempo y mucha sabiduría. Tengo un libro que habla mucho, y si tienes oportunidad de Charles Swindoll, es un hombre de Dios, tú lo puedes ubicar. Y habla de este libro que es El despertar de la gracia. Yo te digo, lo he enseñado completamente y te digo, verdaderamente me da respaldo, porque tiene mucho respaldo bíblico y dice aquí con colección clásica. Te digo, es importante eso. Y lo más importante, busquen una concordancia y mira así rápidamente, porque te va a llevar mucho tiempo compenetrarte en lo que son, pero veía en una concordancia, Pastor Mario, en la mañana, anoche, cuando estaba estudiando esto, pero eran 2 páginas de la cantidad de veces que aparece la gracia de Dios. Amén. Interpretada. Así es. Y como te decía, sí, en el Antiguo Testamento se ve mucho como el favor de Dios, y en el Nuevo Testamento se ve reflejada en la persona de Jesucristo para salvación. Dios desea que conozcamos su gracia para 7 cosas. Hay tiempo, voy a tratar de tomar en estos 10 minutos que quedan. ¿Por qué Dios quiere que conozcamos su gracia y por qué Dios ha puesto esta mañana este medio de difusión donde nos trajo por pura gracia, donde Dios nos tiene en sus micrófonos abiertos? ¿Y por qué es nuestro antojo? No. Dios quiere que prediquemos, que enseñemos gracia para 7 cosas, para muchas cosas, pero voy a enseñarte 7 cosas. La número 1, para que a través de que tú conozcas la gracia de Dios, para que tengas confianza en el plan de Dios. Para que tengas confianza en el plan de Dios. Para tener confianza en las provisiones y en las bendiciones de Dios para tu vida, para mi vida. Si tú no conoces gracia, nunca vas a saber de la provisión de Dios. Allá en Adán, cuando ellos en el huerto pecaron, Dios proveyó gracia a través de su piel y de un derramamiento de sangre. Mira, allá. Muchos cristianos viven en una vida de mucha desconfianza, de un quehacer humano para agradar a Dios. Lo hemos repetido muchas veces esta mañana. Es un favor inmerecido que no está por ninguna obra que tú puedas hacer para impresionar o para cambiar la voluntad de Dios. Nada del hombre. Siendo cristianos no conocen la gracia de Dios. Siendo cristianos, los pastores, los predicadores no conocen, ni predican, ni enseñan de la gracia de Dios. Y cuando no están enseñando esto, no están mostrando a Dios en una parte fundamental, que es su esencia, que Dios es un Dios de gracia. Segundo, ¿por qué Dios quiere que conozcas de la gracia? Para tener un fundamento de estudio y conocer el consejo de Dios. Para poder tener el fundamento de estudio y el consejo, y conocer el consejo de Dios a través de su gracia. Dios no ejerce a nosotros un legalismo, sino que es un consejo a través de su amor, de su tributo de gracia. No podemos estudiar algo sin considerar la gracia de Dios. No podemos estudiar la gracia de Dios porque yo estoy confrontando lo que dice mi mente humana contra el carácter, el atributo de Dios. Y la Biblia enseña que Dios es gracia, pero mi persona, mi legalismo, mi vida pasada, mi posicionamiento, mi punto de vista de las cosas a veces es humanismo. Correcto. Pero mi humanismo, ni tu humanismo, está sobre la gracia de Dios. Entonces, cada tema de la Biblia, mira, cada tema de la Biblia está saturado de su gracia. El entender su gracia es básico para entender el corazón de Dios. Si tú no sabes este carácter o este atributo de Dios, no vas a poder entender este libro, que es su pensamiento, su corazón. Emanó todo. Esta enseñanza está saturada
de la gracia de Dios en su corazón. Tercero, Dios necesita que conozca de su gracia para vivir en producción máxima nuestro llamado de Dios. Dice Efesios 2:10 que nos ha llamado a buenas obras. Pero ¿sabes qué? ¿Cuándo hacemos real este llamado a hacer buenas obras? Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? El pastor Mario es mi amigo, me cae bien, voy a hacer buenas obras por él. Pero el pastor de la esquina me cae muy mal, por lo tanto no voy a hacer buenas obras con él. Eso está aparte de lo que es la gracia de Dios. Correcto. Y yo como cristiano y tú como cristiano, tú como salvo, redimido en la sangre de Jesucristo, tú tienes que producir gracia de Dios. No condenación. Y vaya al llamado, y no voy a, para los pseudo pastores, los pseudo predicadores, para los señores apóstoles, para los señores, y me gustó este concepto de referirnos y quitar digamos, nombre o concepto de pastor, porque a veces en el concepto de pastor involucramos a mucha gente, como si hubiesen pastores malos y pastores buenos. ¿Sabes? No existe esa posibilidad. Porque si no eres un pastor bueno, no estás saturado de la gracia de Dios. Los pastores malos no existen. Son infiltrados. Correcto. Encubiertamente dice la Biblia. Encubierta. Entonces te ofrecen pacto, te piden tu billetera, te piden tu auto. Te digo, ellos no, cuando hacen abuso de las señoritas, los jóvenes, hay violaciones, hay corrupción, hay robo. ¿Sabes qué? No merecen el título de pastor. Porque hay hombres verdaderamente humildes que sí ejercen dignamente el título de ser pastor de Dios. Dice Efesios, te repito, que Él nos ha llamado a buenas obras. Por lo tanto, yo para hacer y tú para hacer la voluntad de Dios tienes que conocer la gracia de Dios y darla a quien Dios te guíe como un favor inmerecido, no como un favor que me debes a mí. Eso es ejercer la gracia de Dios, una producción máxima en nuestro llamado, como pastor, como predicador, pero también como hijo de Dios. Tú también, esto no es una labor, Pastor Mario, solamente para los líderes o para la parte con títulos. Es para cada cristiano ejercer gracia. Muchas veces, te digo, he visto cristianos que quieren cambiar sus hijos y que quieren enrielarlo, y está bien que quieren formarlo. Que quieren a veces cambiar su esposa, o las esposas quieren cambiar a los esposos. Pero ¿sabes qué? Producimos una confrontación y nos alejamos de lo que es la gracia de Dios. Porque ¿sabes qué? Si yo critico a mi mujer, es porque humanamente estoy en contra de lo que ella hace y lo que no me gusta a mí. Pero Dios tiene gracia sobre mi mujer, sobre mis hijos, sobre mis vecinos, sobre mis enemigos. Te cambia el concepto de lo que es el Evangelio. Número 4, ¿por qué Dios quiere que tú conozcas de la gracia? Para vivir una vida no sujeta a nuestra vida pecaminosa, ni sujeta al poder de las tinieblas. Romanos 6:14 señala que el pecado no se enseñoreará de vosotros, no ley, sino gracia. Gracia dando poder, dando la capacidad, dando la libertad para no pecar. Gracia te da la capacidad para no pecar. Muchos cristianos no siguen una vida cristiana porque su pecado los paraliza espiritualmente. Y muchas veces escuchamos este concepto, dejó de caminar. ¿Sabes qué? Algo falló, en algo cayeron, pero porque no conocen la gracia, no han sido capaces de ir a los pies de Jesucristo, pedir perdón y que Dios restaure. Porque históricamente les han enseñado que es por obra. Tu salvación, claro. Hasta tu salvación, que tú no la generaste, que solo la recibiste por el sacrificio de la cruz, en la obra consumada en la cruz. Mira, lo que hizo grande Jesucristo allá en la cruz, tú por una falla tuya, tú lo puedes perder y deshacer para tu vida. Eso es no conocer la gracia de Dios. Claro. Fuerte, fuertísimo.
5. ¿Por qué Dios quiere que conozca su gracia? Para ser miembro de un cuerpo local, contribuyendo a la edificación del cuerpo. Apartado de gracia, no hay edificación en su iglesia. Mire qué importante, Pastor Mario. Tremendo eso. La iglesia de Cristo, por lo menos en este país, no crece. La iglesia de Cristo, cada día, los miembros son menos. Porque a veces las prédicas legalistas han sacado y han mandado a sus casas. Y muertos, como lo decíamos, estos asesinos espirituales. ¿Sabes qué? No conocen gracia. No conocen gracia. Número 6. ¿Por qué Dios quiere que tú conozcas su gracia? Para que seamos canales de vida hacia los perdidos. Ellos no necesitan ser acusados, los pecadores. Su necesidad es saber que Dios, lo que Dios le ofrece, mira, ¿sabes qué es esto? Para que seamos canales de vida hacia los perdidos. Es una clave para el evangelismo. Un principio. Un principio. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, y lo predicamos y lo escuchamos millones de veces en las calles. Pero cuando esos hermanos vienen a la casa de Dios, ¿sabes qué? No vienen a salvación, no vienen a un crecimiento espiritual, vienen a ser apaleados todos los domingos. Porque sí hubo gracia para traerlos a la iglesia, pero no hubo gracia domingo a domingo para edificarlos y levantarlos frente al pecado o a la caída. Y número 7, Dios necesita que conozcamos su gracia para tener comunión íntima con el Señor. En cualquier situación que nosotros estemos, conociendo la gracia de Dios, nuestra intimidad es permanente con Dios. No viene la acusación. Cuando tú conoces la gracia de Dios, puedes caer, pero tu intimidad te lleva en humillación, que tú recibirás gracia, pese a haber caído. En todo tiempo puede estar cerca de Dios y para siempre si conozco su gracia de Dios. Y termino con esto en Hebreos 4:16, que Dios es un Dios que habita en el trono de gracia. Acerquémonos pues, mira lo que dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias por esto. Mire, si yo hago un resumen de lo que usted nos acaba de enseñar, concuerda plenamente, a pesar de que estábamos separados, ¿cierto? Durante hartos días, pero usted realmente recibió mucha gracia, y yo también, y el hermano también ahí en los controles. La gracia, ¿cierto?, nos trae consigo, si nosotros resumimos, beneficios, bendiciones y promesas